también van a resucitar los de la ley, o los hebreos. ¿Ven? Es decir, desde Abraham, desde el padre Abraham, hasta antes de la venida del Señor Jesucristo, hasta antes de lo que es el ministerio de Jesucristo, todos ellos, amén, que estaban guardados por la ley y que caminaron conforme a la ley de Dios y murieron andando en los preceptos del Señor, todos ellos van a resucitar aquí en el arrebatamiento. Amén. Ellos van a resucitar en el arrebatamiento, pero también van a resucitar los de la iglesia. Cuando Cristo Jesús viene, lo que hace es forma su iglesia, lo que hoy conocemos como la iglesia. Amén. Entonces también todos los que han muerto desde que Jesús fundó a la iglesia, desde que derramó su Espíritu Santo en Pentecostés, hasta el último que muera antes del arrebatamiento, que muera confiando en Cristo Jesús, por supuesto, ellos van a resucitar el día del arrebatamiento. ¿Ven? Entonces, esta es la gran cosecha. Por eso es que Apocalipsis capítulo 7, hablando de la multitud vestida de ropas blancas, dice que era una multitud que nadie podía contar, porque esa es una multitud de multitudes. ¿Ven? Algunos confunden esa multitud con los de la gran tribulación, los que murieron durante la gran tribulación, pero no, ellos no son los que murieron durante la gran tribulación. Ellos son la iglesia del Señor, que ha sido arrebatada. Y lo vamos a ver con calma más adelante. Entonces, en cuanto a los resucitados, estos tres grupos van a resucitar el día que el Señor arrebate a su iglesia. Ellos van a ir también con Él. Todos los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Amén? Así es el cómo del arrebatamiento. Ahora, yo les mencionaba que Pablo no ve a los del rebusco. Entonces, no sé si no le fue revelado o simplemente él no lo menciona porque no tiene que ver con el arrebatamiento. Porque aquí San Pablo está hablando, cuando da la lista del orden de las resurrecciones, está dando la lista porque está tratando el asunto del arrebatamiento, de los que a la final trompeta, porque todos seremos transformados a la final trompeta. También está hablando acerca del arrebatamiento, por eso menciona a los que son de Cristo en su venida, del arrebatamiento, pero no menciona a los del rebusco. Es Juan el que menciona a los del rebusco. Y eso lo encontramos allá, a ver si me ayudan a ver las citas. Lo encontramos allá en Apocalipsis 11, verso 3, y luego verso del 7 al 12. Voy a pedir que me ayuden, vamos a ir a verlo. Otra vez es Juan el que va a ver los del rebusco. Pablo no los ve, no se les es revelado, o no lo menciona por el asunto de que él está tratando para los del arrebatamiento, los que son de Cristo en su venida. Amén. Apocalipsis capítulo 11, verso 3, y luego del 7 al 12. Si alguien lo tiene por ahí, me ayuda. El versículo 3 y ya después brinca hasta el 7 al 12. Dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Del 7 al 12? Sí. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantó
se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Exactamente. Entonces, esta resurrección, San Pablo no la ve o no la ha revelada. Y estas son los del rebusco. Es como la espiga que se cae. Bien, hablando de como la figura de la cosecha. Los dos testigos, estos dos testigos van a estar en el templo de Dios. Les comentaba que la importancia de conocer la cronología de la semana de la gran tribulación es sumamente importante, porque si no conoces la cronología ubicas a los personajes en el lugar incorrecto. La mayoría de los escatólogos colocan a los dos testigos al principio de la gran tribulación, los 3 primeros años de la gran tribulación. No voy a profundizar mucho por cuestión del tiempo, porque me está ganando el tiempo, pero ellos no empiezan el periodo de la gran tribulación los 3 años y medio, sino que ellos su ministerio lo desarrollan a los 3 años y medio últimos de la gran tribulación. ¿Y cuál es la razón o por qué podemos saber que ellos lo hacen al final de la gran tribulación? Porque los 3 primeros años son para construcción y consagración del templo. El templo se va a hacer, o el templo va a ser levantado por el anticristo después de que él firme el pacto con Israel. Y cuando estemos hablando de los 3 relojes, nos vamos a dar cuenta que Israel va a estar protegido por un pacto que el anticristo va a hacer. Y este pacto dura 7 años, lo que es la gran tribulación. No sé si el pacto que el anticristo firme vaya a decir ahí que va a durar 7 años, o simplemente es el designio de Dios, pero lo que sí es seguro es que él va a firmar un pacto de paz. Y ese pacto de paz con muchos pueblos, es decir, con la mayoría de los árabes y con las potencias mundiales, ese pacto de paz va a ser favorable a Israel, para que Israel sea protegido por el anticristo, por las tropas del anticristo. No significa que no va a haber guerra. Cuando la iglesia parta, la guerra va a empezar, pero el anticristo va a proteger a Israel por 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio se va a construir el templo y se va a consagrar y se van a empezar los sacrificios. Pero en los 3 años y medio el anticristo mismo romperá el pacto, porque él se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios o declarándose Dios. Amén. Y es ahí donde él ya actúa como ese anticristo que se declara Dios y intenta cambiar los tiempos y la ley. Es decir, que en vez de que le digan a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, él intentará cambiar esa ley de decir: oye Israel, el nombre que vaya a tener el anticristo, él es tu Dios. Trata de cambiar la ley y trata de cambiar los tiempos. En vez de que se diga antes o después de Cristo, pretenderá que se diga antes o después de el nombre del anticristo. Pero es a los 3 años y medio. Así que el anticristo se proclama a Dios por una razón, porque el anticristo va a ser asesinado y va a resucitar. Entonces, al resucitar, él se proclama como Dios. La gente se admira, se sorprende: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pero ahí no es una pregunta retórica, ahí sí hay respuesta. La respuesta son estos 2 testigos. Y los únicos que pueden sacar al anticristo del templo van a ser ellos 2, lo van a sacar a patadas de él. Por lo que estamos leyendo en la escritura, que dice que ellos tienen poder para cerrar el cielo, ellos tienen poder, y si alguien se levanta en contra de ellos para asesinarlos, la persona va a morir. De esa manera, lo que las personas quieren hacer a ellos, eso le va a suceder a las personas. Entonces, el ministerio de ellos es al final de la gran tribulación, los 3 años y medio últimos. Ahí van a estar los 2 testigos. Pero esos 2 testigos, al terminar su ministerio, al cumplir los 3 años y medio, que es el final de la gran tribulación, entonces Dios le permite a la bestia matarlos.
Y cuando los matan, entonces ellos vienen a ser parte del rebusco, porque ellos mueren y resucitan. Al tercer día, después de estar en sus cadáveres en la gran plaza, amén, vino espíritu de vida, es decir, resucitaron, y una voz selló su vida acá, y sus enemigos los vieron cuando ellos resucitaron y fueron alzados por una nube. Entonces ellos son los que hacen la parte del rebusco. Pero esto no lo vio San Pablo. San Pablo solo vio la gran ciega, no vio el rebusco. Pero es Pablo el que muestra el rebusco. En el sentido de la cosecha, estas son las espigas que se cayeron. Y estos son los que resucitan al final de la tribulación. Pero no son los únicos que resucitan. También el rebusco era en el campo, en el campo que se cultivaba, se cosechaba, pero siempre se dejaban las áreas alejadas de lo que es la gran cosecha. Pequeñas partes de la parcela que se quedaban para ser recolectados igual otra vez por los pobres y por los extranjeros. Entonces, podemos ver la figura de lo que es el rebusco. Las espigas son estos dos testigos, pero también están los decapitados de la gran tribulación. Esta resurrección San Pablo tampoco la ve. San Pablo solo habla de los grupos que ya les mencioné, pero no considera a este grupo de los decapitados de la gran tribulación. ¿Se acuerdan que en la gran tribulación van a ser decapitados todos aquellos que conocieron el Evangelio en este tiempo y que decidieron no recibir el sacrificio de Jesucristo para acercarse a servir al Señor? Todos ellos van a ser muertos, decapitados. Ahí Apocalipsis de una vez usa la palabra decapitados. No significa que necesariamente se les va a cortar el pescuezo. Pero ¿por qué usa la palabra decapitados? Porque está tomando la sombra de lo que sucedía con el becerro para acercarse a Dios. Lo ponían en la mesa de sacrificio, le cortaban el cuello, derramaban la sangre, quemaban la grosura y todos, tripas, todo fuera, carne, todo fuera del campamento, se quemaba allá. Es la figura exacta de lo que va a suceder. Amén. Aquellos que se queden van a ser echados afuera, en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. La figura es clarísima, es exacta. Entonces, el rebusco ya vimos, las espigas son los dos testigos, pero vamos a ver a los decapitados, amén, o lo que conocemos como la iglesia insensata. Y Apocalipsis 20, del 4 al 6 lo revela. A ver si me ayudan. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados que por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Entonces, estos resucitan al final de la gran tribulación. Que Dios establece su ley con una exactitud para que nosotros podamos entender las cosas. Amén. Y se sucede exactamente como está en la ley. Las primicias, la gavilla, luego los que son de Cristo, la siega, y finalmente el rebusco. El rebusco están las espigas, pero también están los pequeños espacios que se quedan de todo el campo de trigo. Siempre se dejaban pequeños espacios para los extranjeros y los pobres. Entonces, en ese orden, las espigas son los dos testigos. Ellos van a morir al final de la gran tribulación, pero van a ser resucitados. ¿Ven? 3 días expuestos sus cuerpos, el tercer día se les da vida, resucitan y son llevados en las nubes a la presencia del Señor. Entonces los decapitados dicen que estos
Después de la gran tribulación, todos los que fueron decapitados, se les dio vida, volvieron a vivir. ¿Amén? Y se les dio la facultad de reinar con Cristo. Ahí es donde ellos se unen a la gran masa de la cosecha. ¿Amén? Es decir, que dijimos que ellos se pierden las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan que llegan allá y no tienen vestiduras blancas? Se les entrega vestiduras blancas, se les dice espérense hasta que se complete el número de sus hermanos. ¿Amén? Hasta el año sexto todavía van a ser decapitados muchos creyentes. En el año séptimo ya no, porque eso es juicio del Señor, ya todo el mundo está escondiéndose. Pero hasta el año sexto, van a ser perseguidos y muertos por el anticristo. ¿Amén? Entonces, a todos ellos que han muerto ahí en la gran tribulación, entonces esos van a resucitar. Dijimos, se pierden las bodas del Cordero, se pierden el bema o el bimá de Cristo, la premiación en el cielo, ellos se lo pierden, pero al final van a resucitar y entonces ya se unen con la masa, masa grande de lo que es la iglesia para unirse al Señor y entonces reinar con Cristo en esta tierra. Amén, por 1000 años y después de la eternidad. Amén. Entonces, eso es el rebusco, y el rebusco San Pablo no lo ve, o por lo menos no lo menciona. No sé si no le he revelado, pero el objetivo, probablemente se le reveló, pero el objetivo de él era que nosotros nos diéramos cuenta quiénes son los que van a resucitar en el arrebatamiento. Ya hubo una resurrección, la de Jesucristo, ya hubo la resurrección de las primicias, pero estos tres grupos grandes, amén, unidos a los que hayamos quedado vivos, va a ser la gran cosecha, el arrebatamiento. Todos estos participan en el arrebatamiento. Ya vimos las citas bíblicas y lo analizamos, pero estamos viendo lo que es el rebusco. Y el rebusco lo presenta precisamente el apóstol Juan. Los testigos, las espigas y los pequeños grupos de toda la cosecha, los decapitados en la gran tribulación. Ellos serán resucitados al final cuando Cristo Jesús venga a reinar. A ver, ahora el verso 5 nos dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí hay que poner bastante atención para entender este asunto. Dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué significa esto? Esto significa que hasta el rebusco, esta es la cosecha, toda esta cosecha, las primicias, la siega y el rebusco son la resurrección de los santos. Por eso que San Juan dice que los otros muertos no volvieron a vivir. Es decir, que hasta aquí los únicos que resucitan son los santos. ¿Y quiénes son los otros muertos? Son los que son pecadores, o aquellos que no han recibido a Dios o a Jesús como su Salvador. Ellos no van a resucitar, no van a vivir hasta después del milenio. Después del milenio van a resucitar. Desafortunadamente van a resucitar solo para recibir la sentencia y ser lanzados al lago del fuego. La naturaleza misma nos enseña, un delincuente lo que se le hace es se agarra y se mete en una cárcel preventiva, pero recibe la sentencia del juez y si es culpable ya se le manda a lo que se conoce como la cárcel grande. Entonces la misma naturaleza nos enseña, así pasa con las almas. Las almas primero van a lo que es el infierno, pero después de los 1000 años todos ellos van a ser resucitados para ser sentenciados, para ser lanzados a un lugar que se llama el lago de fuego. Esa es lo que podríamos llamar como la cárcel grande, la que ahí va para toda la eternidad. ¿Amén? Entonces es lo que está diciendo San Juan. San Juan ve el rebusco y ve también la perdición de todos los hombres que no aceptaron al Señor como su Salvador. Y es lo que él dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y aquí viene la frase que confunde a muchos y que crea controversia, y dice, y esta frase es: esta es la primera resurrección. Y muchos dicen,
¿Cómo? Entonces, ¿ven que la iglesia va a ser arrebatada al final de la gran tribulación? Porque esta es la primera resurrección. O sea que no ha habido resurrecciones, sino que esa es la primera que va a suceder. Y pues, si uno es un poquito descuidado de la escritura, pues uno dice, es cierto, o sea, está diciendo que esa es la primera resurrección. Pero lo que pasa ahí es que o no fueron a la escuela, o reprobaron a la aritmética simple, o a la aritmética básica, que son los quebrados. ¿No? Los quebrados, es decir, las fracciones. Un todo por partes, o partes de un todo. ¿No? Eso es lo que no entienden. Entonces dicen, no, es que esta es la primera resurrección, es que no han existido resurrecciones hasta el final de la gran tribulación, ahí van a resucitar todos y esa es la primera resurrección. Si te vas solamente por esa expresión o por esa frase y no entiendes lo que significa, pues dices, oh, sí, cierto, entonces no ha habido resurrecciones. Y yo les pregunto, ¿no ha habido resurrección? Si usted dice que no ha habido resurrección, que esa es la primera resurrección, pues entonces Jesucristo no ha resucitado. Y las primicias pues tampoco han resucitado. Pero sabemos por la escritura que Jesucristo ya resucitó y que las primicias también ya resucitaron. Y anduvieron en la ciudad de Jerusalén caminando y muchos los vieron. Entonces, lo que pasa es que otra vez ellos o no fueron a la escuela o reprobaron aritmética básica o reprobaron lo que son los quebrados. Lo único que sucede ahí es que no entienden ese asunto. Es fácil de entender. Lo que pasa es que la primera resurrección es el todo de estas partes. Es decir, haga de cuenta que esta es una naranja, y va a decir, vamos a dividir la naranja en 3 partes. Pero el título es la naranja, y estas son las partes de la naranja. Y es exactamente lo mismo, lo que está hablando. La primera resurrección es el todo de estas partes. O la primera resurrección, estas resurrecciones son partes del todo. Por eso es que San Juan dice, esta es la primera resurrección. O sea que a este proceso Dios le pone por nombre la primera resurrección. Solo que lo divide en partes. Los otros muertos, todos van a ser presentados todos juntos en lo que es el juicio del gran trono blanco. Ahí le pone el Señor el juicio del gran trono blanco. Entonces, otra vez, la primera resurrección no significa que allá es la primera vez que se va a resucitar, no, sino que hay un orden de resurrección y está dividido en partes, pero todas estas partes es una sola, es un todo. Y de manera general, pues ya vimos, las primicias son 3, lo divide, Levítico lo divide así en 3 partes: las primicias, la siega o la cosecha y el rebusco. Solo que a través de la escritura, pues nosotros ya sabemos que cuando habla de la siega o de la cosecha, amén, es lo que San Pablo menciona como los que son de Cristo en su venida, o los del arrebatamiento. Y el rebusco, pues ya sabemos que son los mártires de la gran tribulación. ¿Amén? Entonces, otra vez, la primera resurrección no significa que ahí es donde se sucede la primera y única resurrección, no, sino es el todo de estas partes, o las partes de un todo. Hagan cuenta que es el título de la naranja. Yo tengo una naranja, la divido en 3 partes, ¿amén? Me como una y ¿cuántos me quedan? Esos son los quebrados, son las fracciones. ¿Amén? Entonces, eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Dios. Lo presenta en el Levítico, la siega, pero en el cumplimiento de la cosecha, pues ya sabemos que las primicias es luego la siega, la gran masa de la cosecha y el rebusco. Pero la Escritura, Dios, a través de la Escritura y de sus apóstoles y los profetas, pues todavía hace más divisiones y nos las muestra. Lo que hace San Pablo, miren, la parte de lo que conocemos como las primicias todavía se parte en 2 partes. Y San Pablo dice primero Cristo, para que en todo tenga la preeminencia, después los resucitados después de Cristo, el mismo día, el mismo domingo de resurrección, resucitaron a este grupo y anduvieron en la ciudad de Jerusalén
No sé dónde las citas porque ya las vimos la clase pasada. Amén. Pero resucitaron al mismo día y ellos forman las primicias. Por eso es que San Pablo en el capítulo 15, los primeros versos, dice Cristo las primicias, porque de una vez ya no cuenta dentro de lo que son las primicias, pero las mismas primicias pueden ser divididas en dos partes. ¿Por qué? Porque Cristo recibe la preeminencia. Cristo, los resucitados después de Cristo en el mismo día, esas son las primicias. La ciega pues es dividida en los del diluvio, los hebreos, los de la iglesia, 3 partes más, y en los del rebusco se divide en 2 partes, los 2 testigos que podemos figurarnos como las espigas, y los decapitados, como aquellos pequeños pedazos de terreno que se quedaban sin cosechar, aquellos que van a morir en la gran tribulación. Así que ya de manera general, la primera resurrección se divide en 3 partes, pero de manera más ¿se acuerdan? El zoom in, en un acercamiento más de la imagen, pues tiene 7 divisiones, o 7 resurrecciones, o 7 grupos que resucitan. Amén. Cristo, los que resucitan con Cristo en el mismo día, los del diluvio, los hebreos, los de la iglesia, los 2 testigos, los decapitados. Amén. Y todas estas partes son partes de un todo, lo cual se llama la primera resurrección. Haz cuenta que tiene naranja la parte, en muchas partes, pero estas son partes de la naranja. Eso es lo que sucede. Por eso es que aquellos se confunden porque no entienden estas cosas sencillas. Es decir, que la primera resurrección no es que apenas sucedió una resurrección, sino es el título de las partes de un todo, la primera resurrección. De hecho, esto también va a corregir un mal entendimiento de algunos teólogos que dicen que los hebreos o los de la ley no van a resucitar sino hasta después del milenio. Pero con este análisis que la Escritura nos presenta, nosotros nos damos cuenta que no, los hebreos van a resucitar justo en el arrebatamiento, porque son parte de la ciega. Y la Escritura, bueno, ya vimos esto, lo leímos en la clase pasada, nos muestra con claridad que ellos decidieron no adelantar su resurrección, y Dios lo puso así para que ellos no heredaran aparte de nosotros, sino que ellos heredaran juntamente con nosotros. De hecho, la Escritura nos muestra también este asunto cuando el Señor Jesucristo está hablando o está dando testimonio de un centurión que le pide: Señor, sana a mi siervo. Y el Señor le dice: voy a tu casa. Y él le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo igual tengo hombres que yo les digo ve y van, y les digo ven y vienen, y el Señor lo alaba por su fe. Y ahí da luz acerca de esto, y él dice: no he visto fe ni siquiera en Israel. Pero él dice: pero os digo que en aquel día, hablando acerca del arrebatamiento y de las bodas del Cordero, en el reino pues, van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob, y gente del oriente, de occidente, de todos lados vendrán y se sentarán a la mesa y estarán, amén, ahí en las bodas del Cordero. Eso nos muestra que ellos también están resucitan aquí en la ciega, amén, en la ciega. Y Pedro nos muestra acerca de los del diluvio, eso es lo que ya les expliqué, no vamos a ir para pasar tiempo. Pero estas son las partes de la resurrección, la cual se conoce como la primera resurrección. Ahora, hay otra evidencia bíblica que nos muestra que después de esta primera resurrección ya no hay más resurrecciones de santos. Ya ni siquiera en el milenio. En el milenio va a existir muerte también, pero no va a existir muerte de santos. Solo van a morir los pecadores. En el milenio, vamos a ver, ¿quiénes son buenos con Google? Porque me ayudan a buscar la cita, se me escapa la cita, sé que es Isaías, pero vamos a buscar la frase en Google: el niño morirá de 100 años, y para ir a la cita. Esa cita nos muestra que ninguno de los justos en el milenio va a morir, sino que lo que van a morir son los pecadores. Isaías 65.
Isaías 65, verso. A ver si lo leen, por favor. No habrá más ahí un niño que muera de pocos días, ni un viejo que 100 días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Amén. Exactamente, el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, que los únicos que van a morir son aquellos que persistan en su pecado. Por eso es que la Escritura también habla acerca del milenio y del reinado de Jesucristo, dice que Él regirá con vara de hierro a las naciones. Es decir, que la chance que se le va a dar a los hombres en el milenio para sus rebeldías son 100 años. Y no se les va a contar por pecado hasta que cumplan 100 años. Se lo voy a explicar de esta manera. En nuestros días a los niños no se les puede culpar de una acción delictiva si no cumplen su mayoría de edad. ¿Amén? Se les da alguna correccional, pero no se les mete a una cárcel, porque se entiende que no son responsables todavía de sus actos, porque no han adquirido la mayoría de edad. En esta nación creo que son los 21 años, no sé si en México son 18, pero el asunto es que hasta ahí se les respeta. Pues entonces eso es lo que está tratando de decir el profeta. En el milenio, los que viven en el milenio hasta los 100 años todavía se van a considerar como no adultos, como niños. Así que no serán responsables de sus travesuras para ser condenados. Pero cuando ellos cumplan 100 años, están entrando a su mayoría de edad y los pecados que ellos cometan, por supuesto, la Escritura es bien clara, dice que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Entonces, cuando ellos cometan los pecados de muerte, ahí ellos de una vez van a ser asesinados y van a ser condenados. Y es lo que está diciendo el profeta Isaías. El niño morirá de 100 años y el que muera será maldito. Es decir, ya no hay esperanza de resurrección de los santos. Esta primera resurrección también se le podría poner como la resurrección de los santos. Ya de esta resurrección del milenio para adelante ya no hay ninguna más resurrección de ningún santo, porque ya no habrá muerte de santos. Solo morirán los que sean malditos, los que sean rebeldes, los que sean desobedientes a la palabra de Dios, los que sean pecadores delante del Señor. Y la sentencia de muerte es ya para maldición. Por eso dice que el pecador será maldito, ya no tiene esperanza de resurrección para vida eterna, sino que ya de una vez va a ser llevado al trono claro. Entonces, por eso entendemos con claridad que esta es la primera resurrección, esta es la resurrección de los santos, este es el todo de estas partes. De ahí en adelante no habrá más resurrección, porque los que caminen conforme a la voluntad de Dios durante el milenio, ellos no van a morir. Ellos pasarán a la eternidad juntamente con la iglesia en estado natural. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé, la Escritura no lo dice. Uno puede echar a volar la mente, ¿verdad? Y yo podría pensar en el milenio, quizás Dios les va a dar tanta ciencia que quizás ellos logren hacer naves espaciales como para viajar a otros planetas, pero eso es mi simple imaginación, no me haga mucho caso, no hay manera de probarlo, la Escritura no lo dice. Amén, solo es lo que yo alcanzo a pensar. Pues ahorita con la ausencia de Dios usted ve la ciencia, qué tan avanzada está, ¿verdad? Y así que imagínense un milenio con Cristo, el avance de la ciencia. Yo eso es lo que pienso, porque tampoco la Escritura nos muestra que haya, sí nos muestra un cielo nuevo y una tierra nueva, donde los hombres se siguen reproduciendo. Ahí no va a haber muerte. Pero no nos muestra cómo llegan ellos, los del milenio, cómo llegan a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. No nos lo muestra la Escritura. No sé si el Señor los va a llevar en cápsulas o les va a dar ciencia para que ellos puedan ser transportados por allá, no lo sé. Pero la Escritura sí muestra que después del milenio, la tierra va a ser, esta tierra que conocemos va a ser destruida y Dios creará cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Ven? Y en esa tierra no va a haber mar. Y en esa tierra es muy probable que haya ríos, tampoco la Escritura lo dice, pero no va a haber mar. Y sobre esa tierra es donde la nueva Jerusalén va a bajar, la ciudad de Dios.
Entonces eso es lo que la Escritura nos muestra. Eso parece de película, ¿verdad? Pero esa es la promesa de Dios. Sí. Entonces está medio duro morirse, ¿no? Ahora en la cárcel, después condenado, después quemado. Exactamente. Y después 100 años la castigaron, después de 100 años la condena. Duro morirse. Exacto, por eso es que la predicación del Evangelio, por eso es que Cristo Jesús dio el pago más alto de todos los pagos, porque el que se pierda de su propia voluntad, porque Él ya dio el pago y lo está ofreciendo a todo aquel que quiera escucharlo. ¿Amén? Es lo que San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, si nosotros comparáramos a Dios con nosotros, como lo que nosotros somos con las hormiguitas, ¿qué conciencia le da a usted a aplastar las hormiguitas? Tiene que ser una persona muy sentimental, ¿verdad? Pero en realidad, pues, la atropellaste, se te murió la hormiguita, ¿verdad? Así que no había ninguna como culpa de conciencia de Dios para simplemente abandonarnos a nuestra maldad, pero como el amor de Dios es grandísimo, extenso, entonces nos entregó el pago más grande que ha existido durante todas las generaciones. Nos entregó a su Hijo. Lo vio morir, lo vio ser abofeteado, lo vio ser escupido, lo vio ser maltratado, y Él cerró sus ojos o no intervino para evitar todo esto y entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos salvos, para que podamos evitar todas estas cosas que de cierto van a venir. Yo sé que hay gente que no le gusta escuchar del infierno, no le gusta escuchar de la condenación, no le gusta escuchar de la muerte. A mí tampoco me gusta, pero eso es una realidad, es lo que la Escritura establece. Pero también hay una gran realidad, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Que esta vida es un batallar, pero que con Cristo sí podemos vencer. Porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Entonces, eso es la primera resurrección. Esto es los que participan en el arrebatamiento, excepto los del rebusco. Los del rebusco, esos van ya. Los del rebusco, pues aparecen ya después, ellos en la tribulación es donde van a morir y al final van a resucitar. Resucitar para reunirse con el Señor y así entrar a reinar con Cristo en la tierra. Pero otra vez, ellos se pierden las bodas del Cordero, se pierden lo que se conoce como el bimá o el bemá de Cristo, también donde todos, San Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero ese tribunal de Cristo es un tribunal de premiación. No es el tribunal de si eres salvo o no eres salvo. No, ahí van todos los salvos. ¿Amén? Pero ahí se va a recompensar la obra nuestra. Es decir, si nosotros dimos un vaso de... Ahí no se va a quedar sin recompensa ni un solo vaso de agua. Si nosotros ofrecimos un vaso de agua al necesitado, Dios estará entregando premio por esa labor, esa obra nuestra. ¿Amén? Todo lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida como cristianos va a ser premiado. Ahora San Pablo usa una expresión que muchos confunden y la expresión que él usa dice que nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser buscados y se nos va a recompensar por algo que o sea bueno o sea malo. Y algunos piensan como que se refiere a pecados. No, ahí no se refiere a pecados, ahí se refiere a premiación, es decir, qué es bueno y qué es malo. Si yo pongo a barrer a alguien aquí y lo hace, ¿eso qué es? Eso es bueno. Pero si yo pongo a barrer a alguien aquí en la casa de Dios y no lo hace, es malo. ¿Por qué es malo? No tanto porque por supuesto es desobediente, ¿verdad? Pero ¿por qué? Otra vez volvemos al principio de la Escritura. Hay pecados que son de muerte y otros que no son de muerte. Pero ¿por qué es malo para él? Aunque eso no lo va a llevar a la condenación, porque si él se arrepiente y es restaurado de todo eso. Pero desde el punto de premiación, ¿por qué es malo? Porque pierde su recompensa. ¿Amén?
Porque eso de hacer el aseo, para nosotros quizá como líderes ni lo veamos ni los agradezcamos, pero para Dios eso tiene una recompensa. ¿Vale? Entonces también sucede lo siguiente: si yo pongo por ejemplo a alguien que haga el aseo y viene y solo porque el hermano Agustín, pero no quiero, lo hizo, ¿verdad que lo hizo? Pero lo hizo renegando, ¿verdad? ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. ¿Por qué es malo? Porque pierde su recompensa, porque lo hizo de mala gana. De todas maneras lo hizo, pero lo más triste es que pierde su recompensa, porque eso es hacerlo mal. Ajá. Pastor, este mismo ejemplo se parece mucho a cuando estaba diciendo ahorita, que dice que de tal manera que aquellos que creen, en San Juan 3:16, dice a todos los que le reciban, a todos los que creen en su nombre, pero allá afuera, las personas que tienen una religión también dicen, no, yo sí creo, pero no es nada más así, ya no decir, con decir con mi palabra yo creo, así como cuando ponemos a alguien a hacer, no lo hacen, es lo mismo, porque para los judíos el concepto creer es de acción. Exacto. Exacto. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. ¿Amén? Ahora, lo que sí quiero distinguir es correcto lo que dice Juanito, solo que hay una gran distinción entre San Juan 3:16 y 17 a lo que es el firmado de Cristo. Porque San Juan 3:16 y 17 es determinante para que puedas entrar al firmado de Cristo. Es decir, si tú rechazas a Jesús, no vas a llegar al firmado de Cristo. ¿Amén? Pero el asunto del firmado de Cristo es las recompensas. Toda la obra que nosotros hagamos, por muy pequeña que sea, Dios dará una recompensa. Es para eso el firmado de Cristo. Ahí estará Dios premiando. Y es por eso que las bodas del Cordero duran 7 años, porque ahí se va a suceder las bodas en sí, las bodas del Cordero, pero también se va a suceder el firmado de Cristo. Todos vamos a comparecer ante Cristo Jesús y Él estará dando premiación. De hecho, Apocalipsis, escribiéndole Jesús a una de las iglesias, les dice que nos dará un nuevo nombre. ¿Ven? Y algunos usan esa expresión para decir, se nos va a borrar el chip. Ya no vamos a saber ni quiénes somos, vamos a saber el 000007899.000, pasen al frente. No, usted y yo tendremos la misma conciencia, solamente que habremos pasado de un plano de pecado a un plano de no relación con el pecado. Pero sabremos que estuvimos acá, que nos llamamos, en el caso mío, un servidor, nos llamamos Agustín. Pero ¿qué significa? Que nos dará un nuevo nombre. Lo que significa es que es como el caso de los nombres que se les fueron cambiados en la Biblia. Usted encuentra personajes que se les fueron cambiados nombres, ¿verdad? Como Jacob. Jacob se le fue cambiado el nombre por Israel. ¿Amén? Pero Jacob seguía siendo Jacob. ¿Pero por qué se le puso Israel? Porque por el significado, ¿verdad? Israel significa el que lucha con Dios y vence. ¿Amén? De hecho, nosotros también somos llamados el Israel de Dios, los que luchamos con Dios y vencemos. ¿Amén? Y no luchamos peleando contra Él, sino luchamos con Él, nos agarramos a Él, nos tomamos de la mano y no te dejo hasta que me bendigas. Así es como se lucha con Dios. ¿Amén? Entonces, el caso de Pedro, su nombre era Simón y el Señor le pone Pedro, pero cuando el Señor se enojaba con Pedro, que era medio terquillo, él le decía, Simón. Muchacho tremendo, ¿eh? Eso será lo mismo con nosotros. Nosotros nos van a poner un nuevo nombre por el hecho de qué es lo que hicimos aquí. ¿Amén? Es decir, usted fue bastante servicial, pues no sé si le van a cambiar un nombre que signifique eso, que usted fue servicial. ¿A qué grado de servicial? ¿Qué es lo que hizo en base a eso? Eso es lo que significa que el Señor nos va a dar una piedrita, en la piedrecita un nuevo nombre. ¿Amén? Muy bien, no que le van a borrar el chip. Algunos dicen, no, es que si te dejan con la misma conciencia o con el mismo entendimiento, pues vas a estar pensando allá en el cielo, se me murió mi abuelita, se murió mi mamá, se fue al infierno, y ya es cierto, pues estaremos en un plano de lo que trasciende a lo natural. De hecho, la misma naturaleza nos enseña, hermanos. Si a usted se le muere un ser querido, lo duele unos días, unos meses. Los más así sentimentales lo duelen unos años.
Pero de ahí viene lo que se conoce como la resignación. Ya uno entiende que no se puede hacer absolutamente nada y no vives sufriendo ni llorando, aunque la gente no tenga al Señor. Algunos que el enemigo se los engaña, les pone ataduras y todo el tiempo están sufriendo, pero eso ya no es un dolor natural, sino es un dolor de espíritus malignos que los atormentan. Pero la misma naturaleza nos enseña que hay resignación en nosotros. Ahora imagínense pasando al plano de lo espiritual, de lo que no tiene nada que ver con el pecado. Bueno, es así. De hecho, en la Escritura Jesús dice: ¿no habéis leído? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ellos no pierden su identidad. Solo que se les ponen otros nombres en el sentido de qué es lo que ellos hicieron, cuál es su obra que desarrollaron muy bien, y eso es lo que se va a hacer. Así que la premiación va a tratar de eso, ¿qué obras nosotros hicimos? Será la recompensa que nosotros vamos a recibir. Amén. Y la figura es David. David, cuando va a pelear con Goliat, le dice: el que vence a Goliat no paga impuestos y se lleva a la princesa. Y David dijo: ¿qué? Así nosotros debemos decir: a ver, que nos vamos a llevar al reino de los cielos. A ver, ¿cómo estuvo eso? Díganlo, explíquemelo. A ver, vamos a arrebatarlo en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, así es. Muy bien, entonces eso es lo que es el arrebatamiento, harpazo. Acuérdense que harpazo tiene dos significados: apoderarse de, es lo que les acabo de decir, vamos a arrebatar el reino de los cielos, apoderarnos del reino de los cielos. Pero también tiene la otra de arrebatar, es tomar con presteza. Y el arrebatamiento significa eso, tomar con presteza. Jesús nos va a tomar con presteza. Muy bien, entonces eso es lo que es el cómo del arrebatamiento. Y ahora vamos a pasar el cuándo del arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? Aquí en el cuándo no significa que les voy a decir el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. No es eso. Sino el cuándo en respecto a si es antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación, ¿amén? Perdón, a mediados de la gran tribulación o después de la gran tribulación, porque eso son las tres líneas de enseñanza. Algunos grupos de los cuales está un servidor, creemos que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, pero hay otro grupo que piensa que va a ser a mediados de la gran tribulación, y otro grupo que piensa que va a ser después de la gran tribulación. Pero como ustedes han visto, ya les he empezado a mostrar que no puede ser después de la gran tribulación por el asunto de porque son los muertos resucitados. San Pablo muestra exactamente que los de la ciega van a ser arrebatados antes de la gran tribulación, y al final de la gran tribulación solo están los religiosos, los dos testigos como espigas y aquellos que fueron decapitados durante la gran tribulación. Amén. Díganme. El tema si vamos a conocer o no vamos a conocer. Tendremos conciencia de dónde está mi mamá, que murió, mi hermano, mi esposo, mi hijo, whatever. La Biblia dice que lo revelado pertenece a nosotros, los humanos, pertenece a lo no revelado, lo que no dice la Biblia, pues obviamente no tenemos base para decir una cosa o la otra, porque la Biblia no revela eso. Pero sí, como somos seres pensantes, uno da su opinión, no lo afirma como acaba de explicar. Pero, entonces, basándome en que hay seres pensantes, yo pienso, pero eso es mi opinión, no lo dice la Biblia. Soy bien específica en eso, porque la Biblia no aclara. Pero, repito, como somos seres pensantes, me han hecho esa pregunta a mí. Yo le digo, bueno, fíjese, la Biblia no dice una cosa ni la otra, pero
tenemos derecho a poner la mente a pensar y no confirmar una cosa porque entraríamos en pecado, ¿verdad? Pero sí analizo, cualquiera puede analizarlo, llego a la conclusión de, puede ser que como a nosotros en nuestra humanidad se nos escapan, hasta a los niños se les escapan las cosas, los juveniles, los jóvenes, se me olvidó. Siempre uno oye eso en cualquier persona, no importa la edad, ¿verdad? No me estoy justificando, gloria al Señor, pero sí he llegado a la conclusión que Dios es el dueño de la creación, dueño en absoluto de todas las cosas, y puede darse el caso que Él es el que controla el tiempo, los aires, la mente, el conocimiento. Él tomará control de nuestra mente, que no estemos pensando, como a veces, pues no estamos pensando en una cosa y si nos la refieren, en este momento, porque no la refirieron, no entramos en ese pensamiento, pero mientras tanto no estábamos ni pensando en eso, ¿verdad? Así, eso es una imaginación personal mía, que quizás no es de momento. Estamos tan entretenidos en la belleza, en lo majestuoso que es el vivir allá, en la verdad, en la tele. ¿Qué le vamos a dar mente ¿verdad? Y ahí ha llegado, hasta ahí he llegado yo imaginarme, ¿verdad? Y lo que yo me imagino es lo que yo contesto, pero le hago mucho hincapié, pero no lo dice la Biblia, son imaginaciones mías personales, porque la Biblia no aclara ese concepto. ¿Me doy a entender? Amén. Con claridad, pastor. Es decir que en los detalles, pues uno puede pensar a cualquier cosa. De hecho, algo mencionó mi pastora que dice, pues, y es algo lógico, aunque otra vez uno no lo puede confirmar por la escritura, ¿verdad? Pero ya uno, como ser pensante, pues ya uno tiene una idea. Que usted no va a tener tiempo como para estar pensando en sus seres queridos cuando esté delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Es decir, eso también ese análisis también es válido, es decir, va a estar tan maravillado que usted está en lo que está, ¿verdad? Que Dios nos quite esos pensamientos, pues, de tristeza, sí, lo puede hacer. De hecho, vamos a ver una parte donde dice que Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de nosotros, es decir, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. ¿Sí? Pero otra vez, eso no significa que se nos quita la identidad. Nosotros seguimos siendo las mismas personas, pero trascendimos a un plano de gloria. ¿Amén? No se nos quita la identidad. Por eso es que el Señor dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice, Dios es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Amén? Muy bien, primero el hermano Irving y después el hermano Francisco. Sí, a mí, igual con mi pastora, a mí me han hecho esa pregunta también. O sea, y lo que dice usted nos respalda más todavía acerca de lo que vamos a hacer allá en el cielo, donde dice que allá no entrará cosa inmunda. O sea, de allá solamente, yo creo que nuestros pensamientos ya no van a ser como pensamientos de aquí en la tierra. O sea, como dice usted, ya no vamos a estar pensando en que si se murió mi abuelita o mi mamá. Esos pensamientos ya quedaron en plano terrenal. En plano terrenal, exacto. Ya no, lo dice usted ahorita, lo que dice usted, que allá no va a haber llanto, ya no va a haber más tristeza. O sea, ya no vamos a estar recordando y llorando. Es que murió mi abuelita. Yo creo porque estamos en el lugar de Dios. Exacto, la preocupación es aquí y ahora. Es decir, ahora es cuando nosotros tenemos que predicar el evangelio a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a aquellos que no conocen a Dios, hablarles, decirles, mira, esto es lo que está sucediendo. En la familia nosotros somos 6, por la gracia del Señor, 4 servimos al Señor, 2 están rebeldones, pero cada oportunidad que nosotros tenemos, en el caso mío, cada vez que yo tengo oportunidad y se dan seguidas, yo estoy ahí, siempre atrás, hablando de Jesucristo.
ustedes no quieren ser salvos porque no quieren acercarse al Señor, pero el Señor está siempre tocando la puerta. Y entonces es así. Y acerca de los nombres también se hace mucho hace esa pregunta. Exacto. ¿Qué es el nombre que se va a poner o si se va a dar otro nombre? Exacto, sobre todo que ellos lo toman desde ese plano, que la identidad de uno va a ser borrada y va a ser puesta una otra identidad, y eso no va a suceder porque eso sí tiene base bíblica. Amén. La escritura es bien clara, dice Dios que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, es decir, que la identidad permanece. Se le da nuevo. De hecho, a Jesucristo, cuando Él viene, dice que Él tiene muchas diademas. ¿Amén? Aparte del Cordero de Dios, tiene muchas diademas porque sus conquistas han sido muchas. Entonces, no se trata de que va a traer un montón de coronas en la cabeza, ya no le caben, ¿no? Sino que significa que tiene muchas conquistas, que tiene muchos nombres: el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Ángel del Pacto. Todos estos nombres, estas coronas significan cuántos nombres Él tiene, y no significa que esos son eso es su identidad. Su identidad es el Dios eterno, pero Él tiene todos estos nombres por las conquistas, los logros que ha tenido. Entonces es exactamente lo que va a suceder cuando Él nos va a dar una piedrita, y la piedrita un nuevo nombre, es decir, que nos va a reconocer la labor nuestra. Nadie conoce ese nombre, todos conocerán después, pero cuando se nos ha entregado, ahí cuando usted vea su piedrita va a ver su nombre. ¿Amén? El valeroso siervo del Señor, la hija de Dios que luchó y venció. No sé qué ideas que estoy sacando, ¿verdad? Pero exactamente qué es lo que vas a poner, no sé, pero esa es la idea. ¿Amén? Y en cuanto a pensamientos de tristeza y de todo ese asunto, pues obviamente que ya el Señor, y lo vamos a ver otra vez más adelante, habla acerca de que jugará los ojos de la iglesia, ya no te caerá sol o calor alguno. No significa que literalmente uno no pueda venir a la tierra y disfrutar del sol, sino que habla del sufrimiento en esta tierra, de las cosas que sufrimos. Ya nosotros estamos en un plano de gloria. Muy bien. Ahora sí, tío, yo nada más era una pregunta sobre lo que dijo la pastora, que hay predicadores o que no sean predicadores que están predicando y que dicen, no, yo me imagino que va a ser así. Yo digo que eso está mal, ¿no? ¿Cómo se puede uno imaginar cómo va a estar? Bueno, si es como una maestra que usted va y le pregunta, maestra, ¿cuántos son 4 y 4? La maestra le va a decir, no, me imagino que son 8. Entonces, para que se imaginan cosas que no vienen a la Biblia. Ok, sí, es cierto, las cosas que ya son exactas, como 4 más 4 son 8, pues no voy a decir me imagino que son 8, por supuesto. Eso sí, no lo puedo poner en el plano de la especulación. No, era un ejemplo. Ajá, sí, exacto, o de la imaginación. Pero hay cosas que como no son reveladas, pero como bien decía mi pastora, como seres pensantes, pues uno se imagina cosas, pero lo honesto es decir, eso es lo que yo me imagino, pero no tiene respaldo bíblico. Pero usted dice, si todos estamos esperando que se imaginen todo. No, por supuesto. ¿Cómo vamos a leer bien la Biblia? Ajá. No, por supuesto, les estamos dando lo que es de la Biblia, y cuando algo es de nuestro pensamiento, pues lo aclaramos. Para que, de hecho, yo hace rato acabo de presentar precisamente algo así. Y yo les dije, como ser pensante, porque la Escritura sí dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y sí habla acerca de que ahí van a morar los hombres naturales. Entonces, lo que no dice es cómo es que esos hombres naturales van a llegar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. No sé si Dios los va a meter en una cápsula y los va a poner allá o cómo lo va a hacer. Y yo en mi imaginación pienso, a lo mejor en el milenio Dios le da tanta ciencia a los del milenio que quizás alcancen a crear naves que puedan viajar a ese cielo nuevo y a esa nueva tierra. Porque lo que sí es cierto y sí es bíblico es que esta tierra va a ser destruida con fuego y va a desaparecer. Y va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo, una nueva atmósfera, ¿no? Donde en esa nueva tierra no hay mar. Me imagino que si hay ríos, tampoco la Escritura dice que hay ríos. Me imagino que si hay agua, porque el ser vivo necesita agua.
pero es ahí donde uno simplemente puede imaginarse, pero uno aclara, es solo mi imaginación porque tiene cierta lógica, pero no me hagan tanto caso, es decir, puede ser que sí, puede ser que no. Y está bien, es permitido, pero por supuesto, como usted dice, las cosas que están claras en la escritura, pues no puedes estar diciendo me imagino, porque pues obviamente no. Y hablando de los nombres, no importa qué nombre me vayan a poner, el chiste es que cara. Exactamente. Imagínense si yo me llamo Ernesto Francisco, ¿cómo van a poner allá? Pues, Yo Teófilo Mateo, sí. Francisco Mateo. Pero la idea bíblica sí es esa. La idea bíblica es que sí va a recibir un nombre nuevo. Pero ¿en base a qué va a recibir un nombre nuevo? En base a las obras que usted haga. Por eso lo digo yo mejor. No me importa el nombre, me importa ir allá. Por supuesto, exactamente. O sea, nosotros siempre nos debe importar. Lo importante es, ¿sabe qué decía papá? Papá decía, yo quiero llegar al cielo, aunque sea que el Señor me ocupe como su jardinero, yo le arreglo el jardín, las florecitas, ¿sabes? O sea, la idea es llegar allá, ¿sabes? Pero hay algo que la Biblia nos muestra y uno, pues, igual es bueno porque eso te alienta. Es decir, que sabes, es lo que San Pablo decía, que nuestro trabajo no es en vano, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que sepan, que tengamos entendimiento, que todo lo que hagamos nosotros en esta tierra, todas nuestras obras, algunos critican que no, que la iglesia, que por las obras no vas a ser salvo. Por supuesto que no vas a ser salvo por las obras, pero las obras dan testimonio de que tú eres salvo. Si tú no eres salvo, no tienes obras. Bueno, sí tienes obras, pero obras malas, ¿verdad? Pero si tú eres salvo, tú tienes obras, y aparte de esas obras, no se quedan sin recompensa, y eso es lo que la Escritura lo quiere dar a conocer, y lo da a conocer. Entonces, por eso se menciona. ¿Bien? Así que todo es importante. Y pues la Escritura nos va aclarando los conceptos, y algunas cosas no están tan claras y ahí pues las explicamos. Esto es solo lo que mi idea, ¿verdad? Y no me crean tanto, pero por supuesto lo que sí es cierto es esto, y eso es lo que explicamos. Lo cierto es que va a haber un arrebatamiento, lo cierto es que en el arrebatamiento va a haber las bodas del Cordero. Y en el cielo, en la casa de Padre va a haber las bodas del Cordero, va a haber el imá o el trono, no el trono, el pedestal donde Jesucristo va a estar caminando. Todos vamos a comparecer ahí delante del Señor. El hermano Alex levantó la mano. Apocalipsis 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar, vi delante la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. Me imagino que va a bajar aquí, ¿no? No aquí, sino al cielo nuevo y a la nueva tierra. Procedente de Dios, preparada como una novia hermosa, vestida para su prometido. Y después en el mismo 21:10 dice, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostraba la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Exactamente. ¿Dónde bajaba? Baja a la... Estaba viendo desde una montaña. Cuando se habla de verlo desde una montaña, no es literal, sino se refiere a una parte que puedas alcanzar a ver a lo que estás describiendo. Es como cuando Jesús fue llevado por el diablo para ser tentado, y dice que fue a una parte muy alta, a un monte alto, y le mostró todos los reinos de la tierra. Pero si usted se sube a un monte, por más que se suba a un monte alto, pues no puede ver todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Sino que es simbolismo, es decir, que va a ir a una parte, a un estado o a un conocimiento que pueda visualizar todos los reinos de la tierra. Y Satanás le mostró a Jesucristo todos los reinos de la tierra, los mayas, los aztecas, los que estaban ya en los reinos que existían en el tiempo de Jesucristo en esta tierra, se los mostró y le dice, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces eso es lo que está diciendo ahí Apocalipsis. Me llevó a un monte alto, es decir, me llevó a las visiones, a un estado en el cual yo puedo ver esto. Para que usted pueda ver una tierra nueva y un cielo nuevo, pues obviamente que solo lo puede, ni esta misma tierra usted la pueda ver toda, si no es a través de que un recorrido a esta tierra. Entonces a eso significa el monte, no es un monte literal, sino un estado en el cual pueda recibir la visión
de una nueva tierra y un nuevo cielo. Cuando habla de nuevo cielo está hablando de la atmósfera, como el ejemplo de donde nosotros vivimos. Esta tierra tiene su propio cielo, que es la atmósfera, las capas de la atmósfera, ¿verdad? La estratosfera, la ionosfera, eso que protege la vida natural. Por eso les digo que en esa nueva tierra también va a haber vida natural. Y la vida natural biológica siempre se sustenta con agua. Por eso yo pienso, la Biblia no dice, yo pienso que va a haber ríos. No va a haber mar, pero va a haber ríos. Y sobre esa tierra nueva va a descender la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de la ciudad de Dios? Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les hubiese dicho, voy preso a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces yo le puedo añadir un poco más a esa ciudad. ¿Y se acuerdan los kilómetros que tiene de ancho, de largo y de alto, en el cual nosotros vamos a morar? Esa es nuestra casa, ese es nuestro final como iglesia del Señor. Y todos, por eso es que Juan a esa ciudad la llama la esposa del Cordero. No es que literalmente sea la ciudad la esposa del Cordero, sino los que viven en esa ciudad es la esposa del Cordero. Usted, yo, si somos fieles al Señor, los del diluvio, los hebreos, los que han muerto en Cristo Jesús, todos estaremos morando ahí en la ciudad celestial. Algo que miré también dice en el 21:16, dice que la ciudad va a ser cuadrada. Cuadrada, o sea, es un cubo. No cuadrada, sino un cubo. Un cubo, Es un cubo, exacto. Sí, tiene la cubo legal. Ajá, es un cubo. Y es tanto el enemigo invitando a Dios que si ustedes ven uno de los lugares sagrados del Islam, es precisamente un cubo. Ese de cuadrado es más o menos, si tú lees Génesis, te habla exactamente del paraíso y dice, menciona los 4 ríos en los cuales está el paraíso. Entonces prácticamente es una simulación de lo que va a venir nuevamente a regresar, siempre a regresar a casa, que es donde alguna vez fuimos expulsados. Bueno, es un cuadro. nos vamos a apartar un poquitito, pero no más un poquitito, ¿ok? El paraíso de Dios y la casa de Dios son dos cosas distintas, totalmente distintas. Muy parecido, la presencia de Dios se mueve ahí, pero son dos cosas distintas. El paraíso de Dios es un lugar de bienestar, pero la casa de Dios es literalmente un cubo. El paraíso es un espacio donde las almas están ahora. De hecho, la Escritura nos muestra 3 paraísos. El paraíso de Dios que está en el cielo, que no es la casa de Dios, es el paraíso donde Satanás se paseaba, ¿amén?, entre las piedras de fuego, hablando de los ángeles. Ahí habitaba él, era personaje principal en ese paraíso, ¿amén? Pero también está el paraíso, lo que es el seno de Abraham. ¿Recuerdan cuando Jesús está en la cruz del Calvario y el que está al lado le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y él le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ese mismo día Jesús no fue al paraíso del celestial. Él fue al seno de Abraham. Y el seno de Abraham, un sinónimo del seno de Abraham, era precisamente el paraíso. Y ahí fue con el ladrón que se arrepintió, fue ahí a ese paraíso. Y luego también vemos la Escritura que dice que el Señor tomó cautiva la cautividad al paraíso de Dios y dio donas a los hombres. Y si perdón de decir, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, cambiará la historia. Aunque algunos usan esa expresión para tergiversar la Escritura, le dan otro sentido, pero aunque cambiara ese orden, es lo mismo, porque le estaba diciendo hoy, le digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ajá. En este momento, exactamente, pero ellos, eso lo usan los testigos de Jehová para prolongar el tiempo, para decir, hoy te voy a decir que tú vas a estar en el paraíso. Entonces, si nosotros analizamos detenidamente eso, vemos, entonces, ¿dónde estuvo ese ladrón de la cruz?
mientras Jesús iba abajo y subía, porque ese mismo día Jesús no fue al paraíso. Entonces, espérame, hasta que yo vaya al paraíso te llevo al paraíso. No es así. Es decir, te está diciendo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y si vamos a la etimología de la palabra, nos muestra que está hablando de ese mismo día. Solo que la secta de los testigos, aunque estuviera esperando la venida de Cristo, la escritura nos revela que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca estableceré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué significa eso? Que los demonios no van a poder. No significa eso. Significa que ya nadie de los hijos de Dios, los que mueren en Cristo Jesús, van al Hades, a la parte del seno de Abraham, porque ese seno de Abraham fue tomado por Jesús, llevó cautiva la cautividad, fue llevado al paraíso de Dios y dio dones a los hombres. Entonces, aunque está esperando la resurrección, ya no están allá, ya están arriba. Por eso es que el Señor dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Ninguno de nosotros, cuando muéramos, iremos para el seno de Abraham, porque ya ese seno de Abraham no existe, ya fue llevado al paraíso de Dios. Por eso es que San Pablo dice: ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor, porque están en el paraíso de Dios, el paraíso celestial. Y el otro paraíso, para que nosotros lo conociéramos, es el paraíso de la vida. Dios plantó un huerto en Edén, el cual lo llamó el paraíso, porque ahí estaba el árbol, no solo de la ciencia del bien y del mal, sino el árbol de vida, que da vida, que las hojas son para sanidad de un cuerpo corrupto, amén, y para alargar la vida. La idea de Dios era que cuando el hombre estuviera quedando viejito, fuera y tomara un fruto de eso, y entonces volviera su cuerpo a ser fuerte, a ser febril, a ser juvenil, amén. Entonces esa era la idea principal, y eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir precisamente en la eternidad. De hecho, cuando nosotros vemos la Nueva Jerusalén, dice que de ahí del naos, de la morada de Dios, sale un río, y alrededor, o en la orilla del río, ahí está el árbol de la vida. Y cuando usted lee, por ejemplo, analiza esa ciudad, dice que tienen unos muros tan altos, pero tienen los cimientos, y los cimientos tienen los nombres de los apóstoles, y en el muro tienen los nombres de los israelitas. Pero es tan alto. ¿Pero por qué es tan alto? Porque ahí no puede entrar nada inmundo. ¿Pero por qué no puede entrar nada inmundo? Porque hay gentes naturales que van a poder entrar a la casa de Dios, y que van a poder tomar de ese árbol de la vida y comer su fruto para que ellos puedan. Porque de hecho, en la eternidad no hay muerte. San Pablo lo dice. Y el postrer enemigo de Dios va a ser destruido, es la muerte. Es decir, que la eternidad, aunque hay vida natural, pero no hay muerte. Así que hay que proteger ese lugar, no para que los ángeles no entren, porque los ángeles y usted tenemos vida eterna, amén, y podemos entrar y salir, pero para que los naturales no entren. Yo lo figuro así, no, la Biblia no lo dice, tengo que aclararlo, pero yo lo figuro así. Es como cuando usted tiene unos animalitos y no quiere que vayan y le pisoteen el huerto, por ejemplo. ¿Y qué hace? Le hace una cerca y ya no pueden entrar. Porque si entran, usted se enoja y les agarra leñazos o les mata, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, pues están esos muros tan gigantescos, porque esa ciudad va a descender a la tierra de Dios. La Escritura nos muestra todas esas cosas, solamente que pues nos lo pone aquí, nos los pone allá, y es necesario conocerlos y estudiarlos. Es maravillosa la promesa del Señor. Pues nos fuimos un poquito de lado, pero vamos a regresar. ¿Amén? Entonces estamos hablando acerca del arrebatamiento, la promesa, la razón, el propósito, el cómo del arrebatamiento, y vamos a ver el cuándo del arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Amén? Otra vez, cuando hablo de cuándo va a ser el arrebatamiento, no pretendo decirles año, mes, día, hora, minuto, no, sino cuándo, en el sentido de que hay tres grupos. Unos dicen antes de la gran tribulación, otros dicen a mediados de la gran tribulación, y otros dicen después de la gran tribulación. Y cada enseñanza o cada doctrina tiene sus versículos para tratar de probar que es antes, que es en medio y que es después. Y si usted no conoce la Escritura, pues si viene alguien y le dice que es antes, se lo cree.
Y si viene alguien que le dice que es a mediados, se lo cree. Y si viene alguien que le dice que es después, se lo cree, porque cada uno tiene su, como dicen en el tiempo, tiene su ensarta de textos. Amén. Pero nosotros lo vamos a ir analizando poco a poco, interpretando la escritura, lo que quiere decir la escritura, apoyándonos, por supuesto, en lo que es la etimología de las palabras o el origen de las palabras y el sentido de las palabras, el contexto de lo que se está hablando. Amén, porque la escritura tiene eso, que usa figuras, pero las figuras no significan lo mismo todo el tiempo, sino significan, de acuerdo al contexto de lo que se está hablando, significan una u otra cosa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los colores, del color del caballo negro, para algunos el negro significa pecado, para otros significa muerte, para otros significa oscuridad. O sea, tiene diferentes significados. Pero cuando nosotros leemos el contexto, todos nos estamos dando cuenta que el caballo negro efectivamente significa muerte, pero ya añade muerte. ¿Por qué? Escasez de alimento, hambruna. Entonces ya entendemos que el caballo negro significa muerte, pero por hambre. No significa oscuridad, no significa tinieblas, no significa pecado, no significa muerte por hambruna. Entonces por eso es necesario no irse a la ligera, ¿qué significa oscuridad? ¿Significa tiniebla? No, sino hay que analizar el contexto de lo que la escritura está hablando y entonces entendemos lo que quiere decir. ¿Amén? Muy bien, entonces vamos a ver el cuándo. Vamos a iniciar porque el tiempo nos gana. El cuándo, y lo vamos a tener que entender, o para entenderlo necesitamos ir a las figuras, o al precedente, o a la sombra. ¿Amén? Mire, la ley tenía un objetivo, y el objetivo era llevarnos al entendimiento de las cosas futuras, de las cosas que habían de venir. Y aunque algunas de las partes de la ley ya se han cumplido, no todas ellas se han cumplido. Pero todas ellas nos hacen, y aún cuando ya se han cumplido, todas ellas nos hacen sombra para que nosotros entendamos las cosas futuras o espirituales o eternales o de gloria. Por ejemplo, lo que es el sacerdocio literal, pues ya no existe. Literal en cuestión de lo terreno, no en cuestión de lo celestial. No existe en cuestión literal terrenal, pero sí existe en cuestión celestial o espiritual. Porque la escritura nos revela que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y que usted y yo somos real sacerdocio. Amén. Entonces, ya el sacerdocio literal no existe. El sacerdocio, como está establecido en la ley y que se practicaba, no existe. Pero en el plano espiritual ya pasamos. Yo lo figuro así: Israel es el kinder, la primaria. Pero pasamos al bachillerato, casi la licenciatura, porque ya viene el Señor. ¿Y sabe dónde vamos a recibir la licenciatura? En las bodas del Cordero. ¿Para ministrar dónde? En el milenio. ¿Amén? Porque nosotros, la esposa del Cordero, nos ha hecho Dios reyes y sacerdotes para gobernar juntamente con Cristo Jesús. Jesús gobierna, nosotros gobernamos. Eso será glorioso. Así que vale la pena servir al Señor. Muy bien, entonces así que tendríamos que ir a la figura o a la sombra y entender lo que es el sacerdocio y lo que es la reunión sacerdotal. El arrebatamiento está figurado desde lo que es la reunión sacerdotal, y lo vamos a ver. Amén. Y eso está. Bueno, ya nos ganó el tiempo, yo creo que lo vamos a dejar para la próxima clase. Sí, hermana. Vamos a ver. Oh, perdón, ¿quién levantó la mano? Oh, perdón. Sí. Muy bien, sí. Pues lo vamos a dejar para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, cerramos aquí. Amén. Créanme que se pone interesante a partir de este tema. Vamos a ver, por supuesto, vamos a ver la sombra, pero después de la sombra vamos a ir a lo que es el momento del arrebatamiento. Y el momento del arrebatamiento está en Apocalipsis 7,
el capítulo 7. Ese capítulo nos muestra con exactitud cuándo es el arrebatamiento. Es lo que en inglés la palabra es el flashback. En español, en castellano la palabra es analepsis. Es una retrospectiva, es un regresar hacia atrás. Apocalipsis tiene eso. A partir del capítulo 6 en adelante tiene eso. Apocalipsis va a flashback o analepsis, o va flash forward o prolepsis, que viaja hacia atrás o hacia adelante. No es, esto lo entienden muy bien los muchachos, porque los muchachos ven las películas y ellos ven una película y les empiezan a contar un cuento y de repente se los llevan para atrás y les cuentan lo que estaba pasando atrás y de repente se los llevan hasta adelante, hasta el final, y les cuentan lo que está pasando adelante. Lo entienden muy bien. Es exactamente como está diseñado Apocalipsis. Apocalipsis tiene los flashbacks, los flash forward o los analepsis y los prolepsis. Es maravilloso. Muy bien, pues póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor y pues ya la próxima vamos a ver el cuándo del arrebatamiento. Gloria a Dios. Oramos y al final de la oración pues usted pasa a depositar su ofrenda.